El tema del manejo de duelo, pues es un tema muy sensible. Aquí quiero que se sientan acogidos porque las personas que están participando están pasando o han pasado por el proceso de duelo. Entonces, siéntanse comprendidos, comprendidas al respecto de este sensible tema. Cada uno, cada uno de ustedes va a estar viviéndolo en un momento, obviamente a su manera. El duelo es un traje a la medida, como dice otra colega por ahí, Gaby Pérez. Es un traje a la medida y eh, no es igual para ninguna de las partes. Les cuento un poco lo que vamos a ver. Vamos a hablar un poco sobre el proceso de duelo para que ustedes puedan comprender qué es lo que están viviendo, incluso puedan comprender lo que están viviendo otras personas, ¿verdad? Cercanas a nosotros o el proceso de duelo, que conozcan cuáles son las tareas a conquistar en el proceso de duelo. Esto lo vamos a ver mucho del enfoque cognitivo-conductual, que es uno de los más efectivos que existen para ayudar a las personas en el manejo del duelo. Vamos a hablar sobre cómo podemos utilizar la inteligencia emocional, moral y espiritual, son tres inteligencias diferentes, para poder manejar el duelo. Cómo todo esto nos ayuda en un reencuentro personal, en una reconstrucción vital y en una lección de vida. Bien, ahora me gustaría ver entonces este proceso del duelo, que es todo un camino del dolor hacia la paz. Esa es la idea. Que aunque hay unas primeras etapas de muchísimo e intenso dolor, la idea es que este proceso de duelo nos va a ir llevando poco a poco a un momento en que no es que ya no haya dolor del todo, pero sí ya haya más paz, ya haya una aceptación, ya haya una reelaboración de esta experiencia. Y eso es lo que queremos contarles. Y muchas gracias por darse en este espacio para aprender sobre estos temas. Porque miren, que cuando se nos va un ser querido, cuando fallece, pues wow, en nuestro interior es todo es un golpe enorme, es toda una revolución y la duración de eso va a variar mucho. Hay autores, dependiendo del tipo de duelo, de los vínculos afectivos que hayan, hay duelos que pueden durar un año, hay duelos que pueden durar, los más significativos suelen durar 2 años o un poco más. Y ya cuando un duelo pasa tal vez de 5 años, sí, tenemos que estar hablando de un duelo ya como patológico. La idea es ojalá recibir desde el inicio un acompañamiento para poder sobrellevar este proceso pues de la mejor manera posible, porque el caso es que no se nos enseña, como les decía, a vivir estos procesos de duelo. Nuestra cultura occidental no habla de estos temas, no los aborda y más bien lo huimos, es como si fuera un tema tabú. Y la verdad es que en este proceso, en tema de muerte, pues es completamente parte de la vida. Entonces, vean, en este como que desierto emocional que están viviendo, están atravesando, van a ir pasando por diferentes etapas, que ahorita las vamos a explicar. La etapa de la negación, de la ira, de la tristeza, de la frustración y al final la aceptación. Como les digo, ya en un momento se las vamos a explicar. Y a la par de este camino que van recorriendo, este desierto que van atravesando, hay cuatro grandes tareas a ir conquistando poco a poco. Una es aceptar la realidad de la pérdida, de la muerte de la persona. Esto también que estoy hablando del proceso de duelo que estamos hablando, también es válido para otro tipo de pérdidas, separaciones, rupturas de relaciones de pareja, pérdida de un trabajo, pérdida de la salud. También se aplica eso para que sepan y también lo tengan presente. Entonces, una primera tarea que también vamos a explicarles más adelante es aceptar la realidad de la pérdida. La otra tarea es trabajar las emociones y el dolor por esta pérdida. La tercera tarea es adaptarse a un medio en el que ya no está la persona querida.
Y la cuarta tarea es recolocar emocionalmente a la persona fallecida y continuar viviendo. Entonces vamos a irlas viendo, vamos a ir explicando, y ahora usted va a tener un espacio para compartir entre ustedes esto que vamos revisando. ¿Qué les recomiendo? Si pueden, pues tomando algunas notas de lo que vamos viendo, para ahora les sirvan esa nota a la hora de conversar. En el proceso de duelo, en el impacto, cuando recibimos la noticia, una primera reacción es la negación. O sea, no lo podemos creer. Nuestra mente rechaza esa noticia. Dice, no, no puede ser. No, no está pasando. O sencillamente nos quedamos como bloqueados, como que nuestra mente no asimila aquella noticia. Entonces hay una gran resistencia emocional y se busca como anular la verdad, lo que no se quiere verla. Yo recuerdo una vez que a mí me tocó la tarea de dar la noticia del fallecimiento de una persona muy querida, una señora. Y recuerdo que cuando yo le di a ella la noticia de la forma más dulce, sensible, empática que podía en ese momento, porque era una pérdida también significativa para mí, ella inmediatamente empezó a hablar de otras cosas, de otros temas. Me evadía la noticia y no reaccionaba ante la noticia que le estaba compartiendo. Entonces, es normal esa reacción, vivir esa negación en un primer momento. Y eso no significa que me esté volviendo loco o que la persona se haya vuelto loca, no, nada de eso. Es una reacción normal. Y esto es algo muy importante. El proceso de duelo es un proceso normal cuando perdemos a un ser querido o tenemos otro tipo de pérdidas, como les comenté hace un momento. Así que para que hay veces hay personas que obviamente en las emociones tan fuertes que están viviendo, ustedes ahora lo podrán compartir de mejor manera, pueden llegar a pensar que es que yo estoy mal, que es que ya perdí la razón, que es que, o otras personas pensar que es que esa persona está demasiado mal, que es que ya está de psiquiátrico, que no se trata nada de eso. Está viviendo un proceso normal y en este proceso la negación es parte de eso. Los siguientes elementos que vamos a comentar pueden variar de persona a persona, o sea, pueden darse simultáneamente o pueden darse en unos primero la ira y en otros la tristeza. La ira es una de las cosas que se da en el proceso de duelo y puede haber ira contra uno mismo, enojo contra uno mismo, enojo contra la persona que se murió, enojo contra otras personas, terceras personas que queremos culpar de lo sucedido. En fin, es un momento en que la racionalidad no es exactamente la que tiene la primacía aquí. No, el dolor emocional desborda y eh, la ira es irracional. Que necesitamos tener comprensión con la persona, simplemente acompañar. No se ponga a contradecirle demasiado, simplemente acompáñelo para que ojalá no se jale una torta por ahí, ¿verdad? No de la cuenta. Y estar ahí y abrazar, si es posible, a la persona. En este momento, si ustedes tienen esos momentos de ira, pues se valen hacer situaciones como, este, si tienen algún saco de boxeo, pues darle golpes al saco de boxeo. Si necesitan agarrar un poco de periódico y darle contra el piso. O sea, aquí es muy importante la creatividad para poder liberar esa ira. No es desbocarla, no es dejar que se desboque, no, es canalizar esa ira. Entender que es normal del proceso que estoy viviendo, comprenderme, no culparme más luego por eso y canalizar esa ira. ¿Cómo lo puedo canalizar? Ahí es donde hay diferentes formas de acuerdo a las personas. Para muchas personas puede ayudarles a canalizar la ira hablando con otras personas, en la oración con el Señor,
porque muchas personas se enojan con Dios también, y es normal en estos procesos, se da. Luego, obviamente, ya cuando pasan las etapas, pues hay un replanteamiento de eso, que ahora vamos a ver una parte, un tema muy lindo respecto a ese aspecto. Entonces, comprensión para la otra persona que lo vive y autocomprensión para ustedes que están viviendo estos procesos o que los han vivido. Cuando tenemos ira, enojo, pues canalizarla de una manera que no vaya a dañar a otras personas, pero sí sacarla, no reprimirla, así como negarse ese enojo, no. Reconozcamos ese enojo y aquí es parte de la aplicación de la inteligencia emocional. Necesitamos reconocer lo que sentimos, ponerle nombre y expresarlo, canalizarlo. Escribiendo es otra manera. Aquí la arte terapia puede ser muy útil también, a veces simplemente agarrando unos lápices o un lápiz y haciendo grabatos y tachones y a veces esas figuras, esos dibujos pueden expresar lo que las palabras no pueden. Entonces, tengan esto presente con la parte de la ira. La otra parte que se puede dar en el proceso de duelo es la frustración. O sea, esa frustración, esa decepción, esa impotencia, eh, preguntas, esas preguntas que a veces taladran la mente. Si hubiera hecho esto, si hubiera hecho lo otro, es que sí, si hubiera pasado tal cosa, es que si no hubiera ido a hacer ese mandado, esto no hubiera ocurrido. En fin, esos hubiera, los debería. Aquí es importante tratar de alejarlos de nuestra mente porque nos hacen más pesado el proceso de duelo. Y es algo que nos gustaría que lo vayan comprendiendo. Vean, ya el proceso de duelo en sí es duro, y más con los diferentes tipos de duelos. Ustedes, las personas que están aquí hoy, están viviendo procesos de duelo, varios de ustedes muy significativos. Pues ya ese proceso en sí es doloroso. Los pensamientos es algo que es importante que se lleven de mensaje de esta charla. Hay que ponerles límite y hay que trabajarlos porque nos hacen más pesado el proceso. Y es parte, digamos, en los procesos psicoterapéuticos del enfoque cognitivo-conductual se trabaja eso. ¿Para qué? Para hacer más llevadero el duelo, porque los pensamientos lo pueden hacer mucho más duro. La culpa, pensamiento de culpa, por ejemplo. Eso es una carga tremenda. Entonces, en medio de la frustración, todo este tipo de pensamientos puede surgir. Entonces, hay que tratar de ir acercándonos a esa primera tarea, que ahorita lo vamos a profundizar, de ir aceptando esta realidad. O sea, me duele lo que pasó, pero acepto lo que se dio. Quisiera que no hubiera pasado nunca, pero lo voy a aceptar. Poco a poco lo voy a ir aceptando. Es que si yo hubiera hecho tal cosa, nunca lo sabré. Y acepto eso, que nunca lo sabré. Esa aceptación al dolor les puede ahorrar mucho tiempo, porque entre más nos resistimos al dolor, más se intensifica, créanme. Y aquí es donde tenemos la etapa de la tristeza o de la depresión, dependiendo cómo pueda dar. Que muchas veces hay personas que lo viven despuesito de la negación. Como le digo, estas etapas que les he mencionado, eh, depresión, ira, frustración, puede variar mucho de persona a persona. El orden, aquí no hay un orden específico. Sí hay un común que casi siempre a todo el mundo le da lo de la negación y obviamente el final del proceso es la aceptación. Eso sí. Pero en la depresión, obviamente, o en la tristeza, obviamente sean sentimientos muy profundos de tristeza. Y aquí hay un elemento muy importante a tener en cuenta. Vean, el duelo, una persona lo puede vivir desde una posición de víctima o desde una posición, digamos, activa, como la persona que está atravesando de una forma activa el proceso de duelo. Si yo lo vivo desde una posición de víctima, eso obviamente casi siempre es inconsciente, no me doy cuenta de eso. Por eso conocer esto me ayuda a vivir un proceso de duelo de forma consciente. Es que me dejo llevar por la tristeza, me dejo consumir por la tristeza.
Por ejemplo, es normal en los primeros días o semanas de un duelo, y más si ha sido un duelo significativo, pérdida de un hijo, pérdida de un padre, pérdida de una pareja, eh, no quiera yo comer, no pueda yo dormir, sencillamente no puedo dormir, me da insomnio, no dejo de pensar, un cansancio tremendo, ¿verdad? Entre otros síntomas que se pueden dar, es normal. Y además de la profunda tristeza o que no pare yo de llorar. El otro extremo es que no puedo llorar, ese es otro tema también. Pero otra cosa es que yo sí acepto llorar y necesito llorar. Y aquí es algo muy importante, que necesitamos ir cambiando nuestra cultura. Muchas personas con la buena intención, sí, con la buena intención le dicen a la persona que está pasando por este duelo: vea, usted tiene que ser fuerte, vea, usted tiene que ser adelante por sus hijos, vea, usted tiene que seguir adelante por su mamá o por su papá, o según, ¿verdad? Vea, usted tiene que salir adelante por usted. Usted es una persona valiosa, usted tiene que salir adelante, tiene que ser fuerte. Lo dicen con la mejor de las intenciones, pero lo que no se están dando cuenta es que están bloqueando el proceso de duelo porque la persona cree que tiene que no expresar sus emociones, y no, sí necesita llorar y sí necesita expresarlo. Entonces, pero ahora, ¿cómo lo voy a expresar? Aceptando mi dolor, aceptando el dolor que está ahí. Eso es aplicar inteligencia emocional. Acepto el dolor que está ahí. Eh, no es que me abandono a ese dolor, sino que lo reconozco, acepto que está ahí. Y una forma que en los procesos hemos trabajado de terapia, que van ayudando mucho a las personas, después, bueno, particularmente cuando son creyentes en Dios, es que entregan ese dolor a Jesús, lo unen a la pasión de Jesús y le dan un significado. Se lo ofrecen con algún propósito, por ejemplo, por un hijo, por una causa que la persona, o sea, le llega aquí al corazón. Entonces le dan un nuevo significado y ese dolor se vive con más paz, con aceptación, y se va viviendo cada vez con mayor paz. A veces hay personas que pues no le dan a uno el espacio para poder llorar, ¿verdad? Entonces, o no se siente cómoda o cómodo con llorar ante ciertas personas, ¿verdad? Porque ya le van a decir cosas. Entonces, bueno, buscar un momento, ¿verdad? Un lugar donde usted se sienta cómodo, pero usted llore, usted desahógese porque lo necesita. Por supuesto, interrúmpame en cualquier pregunta, cualquier comentario, ¿verdad? Siéntanse en usted la libertad de interrumpirme. Todo este camino que se va recorriendo es para llegar finalmente a la aceptación, a aceptar la realidad, aceptar la pérdida, la muerte de la persona, dejar de resistirme, eh, y dar un paso de fe, de esperanza hacia Dios, hacia la vida. Es un proceso, no llega de la noche a la mañana, pero se va viviendo poco a poco. Y la idea es no alargar este proceso más de la cuenta, resistiendo al dolor, sino que más bien aceptándolo y dejándolo fluir, y darme la oportunidad de nuevos aprendizajes, porque miren, estas experiencias a uno le traen lecciones de vida. Son sacudidas que nos ocurren en la vida a todos y que nos traen una lección de vida. Entonces, a como voy avanzando en este proceso, voy descubriendo esos nuevos aprendizajes. Yo le invito a pensar cada una, y ahora ustedes se lo comentarán en el grupo. Les invito a pensar en cuál etapa del duelo estoy yo o cuáles etapas estoy viviendo, porque pueden darse más de una a la vez. Casi siempre va a prevalecer alguna. Como les decía al principio, el proceso de duelo es como un traje a la medida. Así que no es una cuestión, ¿verdad?, que tiene que ser así o tiene que ser así. Entonces le invito a ir pensando, bueno, ¿en cuál etapa del duelo estoy yo viviendo? Y anótatelo por ahí. Si has podido tener algunas hojitas donde puedas ir anotando. Porque vean, como resultado de atravesar todas estas etapas de duelo es, pues, ir liberando, ir dejando ir
a ese ser querido, irlo dejando en paz y con esperanza también, poco a poco. Yo sé que para las personas que están atravesando un gran dolor, eso parece como misión imposible, pero es poquito a poco que se va logrando. Vamos a hablar ahora de las tareas, pero antes de entrar a las tareas, me gustaría preguntar, ¿tiene alguna pregunta, comentario, algo que quiera comentar de esto de las etapas del duelo que hemos hablado en esta primera parte? Con toda confianza. A mí me gustaría agregar Claro, Elena. que el duelo es cierto, es un traje a la medida, no es lo mismo lo que uno esté sintiendo que, digamos, en el caso de mi familia, que la madre y el padre, que son adultos mayores, va de la mano ese vínculo, ¿verdad? Que se rompe Sí, y eso es lo que quería compartir, ese vínculo que se rompe y solo se supera, pienso yo, ¿verdad? Recordando a esa persona con un amor incondicional, ¿verdad? Eso es lo que quería aportar. muchas gracias, Elena. Muchas gracias. Sí, Shirley, sí, le escucho. se puede no pasar por ninguna de entrar a la aceptación. ¿Perdón? Mamita María, Señor, hágase en mí, ¿verdad? Sí. Se puede. Señor, Claro. tú me lo quitaste, gracias. Mm, Gracias, bendito seas, gracias por el tiempo que me lo prestaste. Se puede. sí, eso, o sea, todo eso, Marcia, me va ayudando a ir viviendo el proceso de duelo. Pero no Ujú. es manera de vivir tristeza o de en algún momento sentir enojo. O sea, brincar de una vez a la aceptación es un poco difícil. Es muy humano esta parte de vivir de la tristeza. Por ejemplo, por lo menos pasar por la tristeza, ¿no? Pero es la parte de la fe, y es lo que vamos a ver en la parte de la inteligencia espiritual, puede ayudar muchísimo a que una Ujú. persona viva este proceso en un menor tiempo o que lo pueda vivir de una manera más fluida, mucho más llevadera que una persona que del todo no es creyente o tras de eso también se enojó con Dios, ¿verdad? Es algo que suele pasar. Entonces, ciertamente, ese tipo de frases, bueno, la realidad espiritual, ¿verdad? La ayuda de Dios marca muchísimo la diferencia de cómo una persona vive el duelo. Y hay personas que uno dice, porque lo he visto de forma cercana, personas que tienen esa vivencia espiritual, ¿verdad? Bastante activa. Y cuando llegan momentos como estos, pues uno los ve mucho más serena, mucho más en paz. No es que no vayan a sentir tristeza, claro que la sienten, pero de una forma más serena, menos intensa, eh, no con desesperación. Eso es muy importante realmente. Y ahora vamos a profundizar también. Muchas gracias. Gracias. Ok. Bueno, entonces ahora hablemos un poco de las tareas a ir conquistando a lo largo de este camino, que son las diferentes etapas del duelo que ahora comentamos. Una de las grandes tareas es aceptar la realidad de la pérdida, del fallecimiento de este ser querido. No es tan sencillo. Una cosa es aceptarlo mentalmente y otra cosa es aceptarlo emocionalmente. Aceptarlo emocionalmente nos va a tomar más tiempo. Aceptar que esa persona ya no está y más cuando se ha ido así de un pronto a otro. Cuando son muertes repentinas, nos golpea bastante más. La enfermedad, eh, las enfermedades graves como el cáncer y otras, de alguna manera dan el espacio al menos para que la persona y los seres queridos se preparen, si quieren,
a poder vivir esta despedida, este fallecimiento, pues de la mejor manera posible dentro de lo que cabe. Pero no siempre es posible. Y a veces, dependiendo cómo partió la persona, también eso influye mucho. He compartido con personas que de pronto han perdido a su hijo por- porque un sicario se los mató y son eh, dolores que hacen la experiencia del duelo más dura todavía. Entonces, ir aceptando esta pérdida con las emociones que nos van desbordando va a ser muy importante que yo aplique aquí la inteligencia emocional en aceptar las emociones que me van surgiendo, identificar los pensamientos que voy teniendo. Para eso sería muy bueno poderlos escribir, hacerme de un cuadernito donde yo pueda escribir todas estas cosas. Y para yo poder ir aceptando ese dolor que está ahí, no reprimirlo, sino irlo aceptando. Vuelvo a reiterar aquí que frases como estas, que debe ser fuerte, hay que quitarlas de nuestro lenguaje. Las personas necesitan llorar y, si es el caso, hasta gritar. ¿Y qué hacemos? Simplemente acompañar, estar ahí. Y no sé qué, no tienes que decir mucho. Tal vez acaso decir, te acompaño, estoy acá, si es posible, abrazar a la persona. Y si es usted el que está viviendo esto, permitir que lo abracen, que lo acompañen, ¿verdad? Necesitamos ir aceptando esta pérdida y utilizar esa palabra, lo acepto, me duele, pero lo acepto. Me va ayudando a reconstruir en mi mente esa realidad. Es una forma de reestructuración cognitiva. Es una de las estrategias que trabajamos en la terapia cognitivo-conductual. Entonces, utilizar este tipo de frase de una forma consciente, me duele, pero lo acepto. Quisiera que hubiera sido tal o cual cosa, pero acepto la realidad que hay y atravieso este dolor. Con esa conciencia me ayuda no a que el dolor se haga más grande, sino que pase más pronto, pase más rápido, más rápido, ¿no? Si yo me resisto y quiero evadirlo, se prolonga más. Aquí recuerdo el caso de una amiga que al primo lo mataron, muy fea. Eh, el duelo, ella lo bloqueó. Ella sencillamente no quería hablar del primo, no quería ver nada del primo. No ha sido capaz de poder hablar con la mamá de su primo, con su tía, al respecto de todo lo que había pasado. Y pasó así como año y medio. Hasta que un día, después de la conversación entre amigas, pues le dimos ese ánimo para que hablara con la tía de todo lo que había sucedido. Y ella fue con la tía. Y fue muy bonito porque ella, al poder expresar este dolor y acercarse a aceptar la realidad de esta pérdida y ver la paz que tenía la tía, la mamá, con respecto a lo que había sucedido, le ayudó mucho a poder aceptar este dolor y atravesarlo. Se había resistido a atravesarlo y había prolongado esto más tiempo del que realmente hubiera necesitado si lo hubiera hecho con más prontitud. Son mecanismos que tenemos, porque obviamente le huimos al dolor. Aquí es donde la cultura occidental no nos ayuda para nada, porque todo es la búsqueda del gozo, del placer, del bienestar. Ok, eso está bien, pero necesitamos entender que el sufrimiento es parte de la vida, es, es inherente a nuestra realidad. Entonces, aprender a cómo atravesar esos túneles de fuego, podemos compararlo a esa figura, nos ayuda a poder atravesarlos más pronto y a que sea menos intenso. Entonces el dolor se hace llevadero. Es algo que quiero que tengan muy en cuenta y que se lo lleven de forma especial esta noche. Entonces, en la aplicación de la inteligencia emocional en el manejo del duelo, recalco el aceptar el dolor, ¿verdad? En la resistencia madura, expresarlo, ya sea que usted lo hable, que lo escriba, que pinte en la oración, como usted lo necesite.
expréselo, sáquelo, es fundamental, y darle un nuevo significado. Posteriormente le voy a poner un nuevo sentido a ese dolor. Y ese nuevo dolor le puedo dar un sentido, si usted es creyente, uniéndolo a la pasión de Jesús por alguna causa, o a través del agradecimiento, es otra forma de darle como un cierre a ese dolor, a esa pérdida. También les ayuda mucho un ritual de despedida, que este ritual de despedida, pues de pronto tiene que hacerse no muy al principio, sino más avanzado el proceso de duelo, porque sí implica ya haberse desahogado bastante en ese dolor, porque requiere que yo exprese de alguna manera esta despedida. Y aquí ahora le vamos a hablar de diferentes maneras en que se puede hacer. Otro de los grandes retos es adaptarme al medio donde ya esa persona no está, donde tengo que sufrir su ausencia. Y esto implica muchas cosas. Esto implica, por ejemplo, cambio de roles. Esa persona que se nos fue tenía un lugar, ella o él realizaba una serie de tareas, tenía responsabilidades, daba determinados servicios, en fin, tenía una vida. Y entonces cuando ya él o ella no está, pues han que asumir lo que él o ella hacían. Y entonces aquí es donde de pronto tengo que cambiar mi rol. Por ejemplo, si es una mamá que ha perdido a su esposo, entonces ya le toca a ella asumir cosas que él antes hacía, le toca asumir tareas que él antes se encargaba. Algo se dañó en la casa, ahora le toca a ella ver cómo lo arregla. Él era el que solía ir a hacer las compras, ahora le toca a ella. También al revés, si es él el que ha perdido a su esposa. Es una madre que ha perdido a un hijo y el hijo se encargaba de una serie de tareas en la casa, ahora le toca a la mamá o a otro hermano asumir. Entonces, una reestructura que ir haciendo y se va haciendo poco a poco. Ahora, obviamente, o va a ser muy normal que ante estos situaciones cotidianas y concretas de la vida, pues allá valoran en hacer aquello, ¿no? En hacer una tarea que antes la otra persona hacía, eso va a generar dolor. Pero ¿qué hago ante eso? Bueno, reiteramos lo mismo. Todo ese dolor que está ahí y le doy gracias a esa persona por todas las veces que hizo esa tarea, por todas las veces que dio ese servicio. Voy transformando mi dolor en gratitud. Ven el cambio del contenido del pensamiento, de un pensamiento cargado de dolor, de nostalgia, que obviamente es muy normal, pero le damos más lugar al agradecimiento. Y entonces eso mitiga mucho mi dolor. No es que lo elimina, pero sí lo mitiga mucho, lo hace muy llevadero. En este proceso también tocará desarrollar nuevas habilidades. Por ejemplo, digamos que obviamente en la casa, tanto hombres como mujeres tienen habilidades para la cocina. Voy a dar ejemplo de la cocina. Pero bueno, supongamos que la persona que se fue era la que cocinaba en la casa. Y el que quedó, pues no es tan hábil en la cocina. Te toca desarrollar habilidades en la cocina, porque ya la persona no está y han que cocinar, porque ya no van a vivir de complex todo el tiempo, o de atún, ¿verdad? O de enlatados, del chino de la esquina. Pues no, pues toca cocinar. Toca de pronto ver algún tutorial en YouTube, ver cómo se hacen unos espaguetis, cómo se hace un picadillo, cómo se hace, qué sé yo. Un ejemplo muy simple del que le estoy dando, pero que en el momento puede bloquear mucho, puede tener mucho dolor inclusive. Para ver nuevos hábitos, sí, o retomar hábitos, cambios, sí, muy bien, Elena. Entonces aquí hay que ir aprendiendo nuevas habilidades para asumir estos roles o para asumir esas tareas.
Es toda una adaptación, sí, correcto. Es todo un proceso de adaptación. Y también es una adaptación en otros niveles, por ejemplo, a nivel económico. Hay muchos casos y he conocido, he tratado personas que, por el caso de una señora donde él fue el que falleció, su esposo, padre de su hijo, el señor se encargaba de absolutamente todo. Vean, ella era como una princesa. O sea, él la llevaba, la traía, ella no sabía lo que era pagar nada, nada de nada. Y él falleció de un pronto a otro, completamente inesperado. El proceso para ella resultó sumamente duro en este aspecto, bueno, en todos, porque sí, era una familia muy unida para su niño también, tiene tiene un niño de 10 años, y, y fue muy duro para ella en este aspecto, porque le tocó aprender cómo hacer una serie de trámites que ella nunca hacía, y le tocó readaptarse a un estilo de vida mucho más bajo del que tenía, porque el señor era muy solvente, tenía muy buenos negocios, tenía otros hijos, entonces está el tema de repartición de herencias, y en fin, una serie de cosas bastante complicadas, ¿no? Entonces le tocó enfrentar todo eso. Y poco a poco, como dice Elena, se van viviendo estos cambios. Obviamente remueven, sacuden, pero que hay que asumir. Y entonces, en cada pasito que voy viviendo de esto, me puedo ir diciendo, bueno, acepto que ahora me toca a mí, acepto que ahora tengo que aprender esto o aquello, acepto que ahora tengo que hacer este cambio porque ya no estás, pero gracias por todo lo que me diste en su momento, por todo lo que hiciste. Entonces voy transformando este proceso que se va viviendo poco a poco, esta adaptación, que no es fácil, ciertamente. Recalcamos acá que entonces ante este dolor, ¿verdad? Que se está viviendo, pues llorar lo que sea necesario, ir aceptando esta nueva realidad y agradecer a la persona perdida por toda su labor, todos sus detalles, todo su amor. Luego, como vamos conquistando estas tareas más o menos tienen como este orden, porque es un proceso poco a poco, se dan simultáneas, ¿no? Pero sí lleva más o menos este orden. Luego viene la gran tarea de recolocar emocionalmente a la persona fallecida. Tengo que darle un nuevo lugar. Y yo tengo que continuar viviendo. Sí, me toca seguir viviendo. Y entonces aquí, vean, aquí menciono algunas ideas, pero aquí se abre a la creatividad de cómo cada una de ustedes puede vivirlo. Porque miren, puede hacerse desde que yo visualizo a la persona en que la llevo a un lugar simbólico en mi mente, le digo a la persona lo que de pronto siempre quise decirle, no le dije, o que no tuvimos tiempo de hablar, y agradecerle y despedirnos, y yo visualizarlo en mi mente, dejarla a esa persona como en ese lugar bonito, especial, como en ese jardín, o no sé, donde a la persona dejar. O por ejemplo, para las personas creyentes pueden, en oración contemplativa, visualización, imaginar cómo la persona pues se va con Jesús, nos despedimos, nos decimos lo que necesitamos decirnos, igual eso sí es muy importante, y, y dejo que se vaya con Jesús. Obviamente, es un proceso que puede ayudar lo siguiente, porque obviamente no es tan fácil de decir si se va con Jesús y ya. Yo puedo empezar poquito a poco. ¿Cómo puedo empezar poquito a poco a recolocar a la persona en un nuevo lugar? Por ejemplo, si es una persona creyente, dile a Jesús, Jesús, cuídame a Anita, por dar el nombre. Cuídame a Anita, te la presto un rato. Podemos jugar así, ¿sí? Podemos jugar así. Mira, te la presto un rato. Cuídamela aquí vos un rato, ¿eh? Yo voy a hacer unas cosas, pero usted me la cuida ella, ¿eh? Claro que Jesús la va a cuidar. Entonces usted se imagina, su mente lo va procesando así, que no es que usted ya la deja y ya la perdió, no. Usted va y se da a Jesús para que se la cuide un rato.
Sí, luego usted va a venir por ella, porque la va a traer a su mente, ¿verdad? Pero vas entrenándote en tu mente para llegarle al momento de decir, bueno, Jesús, ya acepto que Anita ya tiene que irse con usted, porque usted le tiene un lugar más bonito donde usted está. Entonces, voy a aceptar que Anita ya se vaya con usted y, y un día nos vamos a reencontrar. Eso es una manera. Entonces, otras formas de recolocar emocionalmente a la persona fallecida es en una parte de la casa, algo hacer como un tipo de rinconcito o de homenaje de la persona. Hay personas que en esto, como les digo, aplica la creatividad. Hay gente que puede hacer algo así como un tipo de collage de fotos o o en una pared poner una serie de elementos que a la persona le gustaban de las cosas o que la representaban mucho en sus virtudes o el aporte que hace en la familia, o tal vez en lugar más discreto, una gavetita, poner ahí la foto de la persona, en fin, o en un baúl, no sé, es tan creativo ahí, es muy según la persona y lo que necesite para poder darle ese nuevo lugar. Y esta tarea se va a lograr con mayor probabilidad ya cuando llegamos a la fase de aceptación. Y ya tengo como más fuerzas para poder hacer esto, porque obviamente no es fácil. El dolor no me va a dejar de pronto a hacer esto. Tengo que tener en ese sentido paciencia conmigo, pero sí irlo como visualizando para irme acercando cada vez un poco más a esta gran tarea a conquistar, porque ya necesito lograrla. Entonces, vean, vamos a conversar un ratito en grupos. En este ratito les invito a compartir sus experiencias, lo que han estado viviendo, lo que han vivido y coméntenlo esto de las etapas, bueno, dónde se encuentra, qué opinan ustedes de las tareas. Entonces, voy a hacer dos grupos. Vamos a asignar unos 15 minutos para que puedan conversar. Crear dos grupos. Ya aguantas a la realidad. Hola, 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 hola. Ya Estamos me las resolviendo el mundo. traje. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estamos resolviendo el mundo. Estamos resolviendo el mundo, yo las corté. Ay, qué terrible, ya las mando de vuelta. No crean, ahora tenemos ahora van a tener otra reunión y van a terminar de resolver el mundo. Amén. Ok, perfecto. Bueno, mis estimadas, ¿cómo les fue en la conversadita que pudieron tener en este ratito? Pues yo sé que les hizo falta conversar, pero bueno, ¿verdad? ¿Cómo Hermosa, muy amena. sí pudieron ustedes compartir? De Sí. comentar algunas cosas que pudieron compartir de lo que Ujú. van pensando con esto que vamos conversando. Sí, Bueno, Más que todas las etapas, ¿verdad? Todas las vivimos diferente y estamos en estaciones a veces diferentes y nos cuesta superar algunas o ujú, algunas se nos hacen más fácil, algunas es la primera vez que viven esas etapas, sí, ¿verdad? Pero todo es dolor, amor, aceptación un poquito y de una ay, de cierta forma, amén. ajá, y alguna que otra cierta forma, superarlo poco a poquito. sí, sí. Había que algunas compañeras se nos fueron o se nos cayeron o yo no sé, Ah, conectarse, qué lástima. Mm, Pero bueno, vamos a ver si tal vez al rato se logren conectar. Yo sé que esto de la tecnología a veces es como medio, sí, medio enredado. Ok. sí, Entonces, bueno, me alegra muchísimo que hayan podido compartir. Es un espacio muy valioso y ese acompañamiento que tenemos de persona a persona, pues es fundamental. Entonces, vea, vamos a tomar un receso de 10 minutos. ¿Me confirman si están por ahí, por favor? Sí, sí, perfecto. Vamos a sí. ver. Tenemos 5 participantes en este momento. Ok, Candy, Elizabeth, ¿están por ahí? Hola, sí. Ok, muy bien. Listo, vamos a continuar. Eh, entonces,
Vamos ahora a conversar un poco más sobre cómo la inteligencia emocional, la inteligencia moral, la inteligencia espiritual me pueden ayudar a vivir este duelo. Entonces, la inteligencia emocional, cuando decimos que una persona tiene inteligencia emocional, es una persona capaz de reconocer sus emociones, y esa capacidad de reconocer sus emociones es gracias a su capacidad también de autoobservarse y de tomar conciencia de sus emociones. Pareciera algo como muy básico, como muy lógico, pero no es tanto. En general, las personas andan por la vida sin percatarse de estas cosas, sin ponerle mente. Y el hecho es que tomar conciencia de nuestras emociones y asumir la responsabilidad de ellas es muy importante. Ejemplo, es muy común en la vida cotidiana escuchar expresiones como, es que usted me hizo enojar, es que usted me hizo ponerme triste. En realidad, no. En realidad, consciente o inconscientemente, esa emoción es tuya. Que la tuviste a raíz de cierta experiencia, sí, pero la emoción, la responsabilidad de esa emoción es tuya. ¿Por qué sentiste enojo, tristeza, miedo? ¿Por qué? Bueno, ya es una cosa que hay que analizar, pero te pertenece a vos más que a la otra persona. Obviamente, otro tema aparte es también la necesidad de tener que poner límites en las relaciones interpersonales, dependiendo de la situación, ¿verdad? Si hay violencia o algo así, por supuesto. Pero en el contexto del manejo del duelo, es muy importante que yo sea consciente de lo que estoy sintiendo y expresarlo, como ya lo dijimos anteriormente. Entonces, la autoobservación es importante, tomar conciencia de qué emociones tengo y poder reconocerlas. Porque les voy a explicar lo siguiente. Aquí necesito asumir la responsabilidad y no la culpa de mis emociones. Y en lo que es el duelo, la culpa a veces golpea de forma muy fuerte. ¿Por qué no hice tal cosa? ¿Por qué no le dije tal otra? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Si hubiera hecho esto aquí, si hubiera esto, le hubiera dicho tal cosa, sí, sí y sí y sí. Esas frases, esa culpa no te va a devolver a la persona, sino que te va a hacer una carga más dura el proceso de duelo. Nos toca aceptar y acoger la experiencia como se dio, aprender de ella, eso sí, aprender de ella sí, pero con responsabilidad, no culpándome. Entonces, esa parte es muy importante. No alimenten la culpa. ¿Y cómo no alimento la culpa? Cortando los pensamientos que tienen que ver con culpa. Ejemplo, me siento culpable porque yo casi no le llamaba, por ejemplo, casi no conversábamos, no compartí tiempo con él o ella, por ejemplo. Entonces, pues sí, bueno, asumo la responsabilidad de no haber sacado el tiempo. Ahora pienso que me hubiera gustado pasar más tiempo con él, con ella, pero asumo la responsabilidad de que no lo hice en ese momento. Voy a aprender para aplicarlo ahora a las relaciones que tengo en este momento. Aprender de la experiencia, pero no dándole fuerza a la culpa, porque no me va a ayudar la culpa. Y es que aquí tenemos que reconocer que hay una fuerte resistencia al cambio que nos implica la pérdida de la persona. Y por eso necesitamos transformar esa rigidez de los pensamientos que me cargan de culpa y todo esto a flexibilidad, flexibilidad mental de los nuevos cambios que estoy experimentando a raíz de la ausencia de la persona, que es un poco lo que hablamos de las tareas de irme adaptando a ese mundo donde ya la persona amada no está. Los pilares de la inteligencia emocional me van a ser muy útiles en el manejo del duelo, ya sea porque yo lo estoy viviendo o porque me es necesario acompañar a otra persona. Entonces aquí es, como les decía, entender sus propias emociones, manejarlas como en enojo, por ejemplo,
Canalizarlo a través de maneras que no sea causar daño a terceros. Agarre, como le decía antes, un papel periódico y péguelo contra el piso. Si tiene un saco de bolseo, déle al saco de boxeo. Respire profundo y despacio varias veces. Son formas de manejar sus emociones. Escuche alguna música tranquila, relajante. Si usted es creyente, saque tiempo para la oración, converse con Dios, con la Santísima Trinidad, sobre todo lo que está sintiendo, cuéntele, sáquelo. E ir encontrando poquito a poco eh, pequeñas motivaciones. Obviamente al principio no se visualiza esto, eh, la tristeza, la ira abarca, desborda, pero necesito poco a poco ir encontrando pequeñas motivaciones que me animen a salir adelante, ya sea el compartir con las personas que sí tengo en este momento cerca de mí, ya sea a veces las mascotas tienen un papel muy bonito, ya sea ir a alimentar a mi perrito, jugar un ratito con él, por ejemplo. En fin, ¿cuáles son tus motivaciones? ¿Cuáles eran? Bueno, tal vez me dirás, es que ya a mí ya en este momento no tengo ganas de nada. Sí, está bien, pero tratemos de descubrir pequeñas cosas que te motiven, pequeñas cosas que le den sentido a tu vida. Es muy importante. Cultivar la empatía, empatía para con usted misma y empatía para las otras personas, más cuando hay un duelo familiar. Entonces, tener esa empatía de ponerme en el lugar del otro. Por ejemplo, ahora ustedes que conversaban y estaban arreglando el mundo, era un momento lindo, creo que tuvieron un momento bonito de tratarse con empatía unas a otras, porque tenían en común experiencias, ya sea recientes o pasadas, de pérdidas, y podían conversar como con esa sensibilidad. Y eso ciertamente va ayudando a ir construyendo relaciones humanas positivas que se necesitan en este proceso de manejar el duelo. La red de apoyo es muy importante. Los 5 pilares de la inteligencia emocional pues van a ser muy importantes y útiles en el manejo del duelo. Luego viene la inteligencia moral, que es bastante desconocida, pero aquí desde Renace Psicología estamos tratando de darla a conocer, a promoverla. Porque vean, en el proceso del duelo, esta experiencia dolorosa, una de las cosas que genera, aunque no se vea en un primer momento, son el desarrollo de muchas virtudes. Al atravesar el proceso de duelo, me va a tocar ir aplicando muchas de estas virtudes, como les voy a comentar. Entre ellas vamos a resaltar la fortaleza. No es lo mismo que la frase que dice, sea fuerte, no es lo mismo a tener fortaleza. Cuando uno dice esa frase, ser fuerte, es como decir, por favor, no llore. No llore, no exprese sus emociones. Trágueselas. La fortaleza, usted puede tener fortaleza, aunque sus lágrimas estén llenitas de lágrimas, como ahorita vamos a ver. En el proceso de duelo, vamos a ver, coraje del corazón, sí, Elena, coraje. Aquí la parte del coraje es muy importante. Entonces, en el proceso de duelo, se van viviendo, desarrollando virtudes, por ejemplo, como la paciencia. Toca tener paciencia en el proceso de duelo. Y la primera paciencia que tiene que usted tener es con usted misma. Necesita tener paciencia con usted. Este proceso de duelo no se lo puede saltar así nomás. Usted quisiera ya estar bien y que no lo está, y le da un coraje o se enoja con usted misma. Toca tener paciencia y perseverancia y seguir perseverando en este proceso de aceptar la pérdida, de irme adaptando a este mundo sin la persona, de ir procesando mis emociones poco a poco. Necesito paciencia,
perseverancia, ir asumiendo esas responsabilidades y roles que antes yo no tenía, pero ahora tengo, porque ya a raíz de la persona que ha partido, pues me toca asumir nuevas responsabilidades. No siempre es el caso, pero en muchas veces sí. Ir desarrollando honestidad conmigo misma con respecto a lo que siento, a lo que vivo, a lo que pasó, humildad. Y una de las cosas que nos enseña la partida de nuestros seres queridos es, ¿sabe qué? Es que no somos nada. O sea, somos tan pequeñitos que en cualquier momento ahorita estamos y después ya no estamos y ya, como una hojita en el viento. Y a veces nos engreímos con cosas que no tienen sentido. Descubrimos que las cosas materiales, y eso es un común denominador que observo en los procesos de duelo, dejan de tener importancia. Porque lo que tiene importancia son los vínculos, son las personas, la misión que Dios nos vino a dejar acá para hacer. Entonces, la inteligencia moral, aunque las personas no tengan mucha conciencia de ella, les toca desarrollarla en este proceso de duelo. Y ciertamente virtudes como el amor, la fe y la esperanza vienen a ser fundamentales. Cuando yo tengo la esperanza, la fe de que voy a llegar a reencontrarme con esa persona, cuando yo también pase por ese proceso, pues me puede dar muchas fuerzas para salir adelante, para mirar con esperanza los días que vienen y vivirlos con amor. Y un día a la vez, un paso a la vez. Entonces, la inteligencia moral en el manejo del duelo tiene un papel muy importante en realidad, aunque no seamos muy conscientes de ellos. Y la invitación es, desde la experiencia que estás viviendo, ¿qué virtudes has estado aplicando y no te dabas cuenta? ¿O qué virtudes necesitas desarrollar? Aprender más de eso para llevar este proceso de duelo. Quizás la paciencia, quizás la esperanza, la fortaleza. Bueno, es un gran campo de aprendizaje estos procesos de duelo. Aunque ciertamente el dolor, el maestro del dolor no es un maestro que alguien quiera, pero con este maestro o se pasan las lecciones o se pasan las lecciones. Y bueno, vamos a resaltar un poquito acá lo que es la virtud de la fortaleza, porque es una virtud que a veces es un poco distorsionada. Me parecía bueno resaltarla. La fortaleza la podemos representar como un escudo, ¿verdad? Que te ayuda a resistir las influencias negativas, las adversidades, los problemas y también a atravesar las pérdidas. Es una virtud que te ayuda a vencer el egoísmo. Todos luchamos con el egoísmo de una manera o de otra, pero la fortaleza es una virtud que nos ayuda a vencer el egoísmo porque nos lleva a luchar por causas más nobles. Por ejemplo, en un proceso de duelo, una forma que puede aplicarse esto es que en honor, para honrar la memoria de la persona perdida, la persona que ya no está, falleció, pues entonces me voy a comprometer con X causa. Por decirles algo, que la persona estaba muy comprometida con la causa de luchar por los bebés que están en peligro de aborto, por ejemplo, o el hogar de ancianos de la comunidad. Y entonces yo, en honor a su memoria, voy a unirme a esta causa también. Me motivo y me comprometo también. Hago mía esa causa. Entonces, esa fortaleza me ayuda a dar una redirección al dolor que llevo adentro, a hacer el bien aunque no me den ganas. Ahí está la verdadera fortaleza. Aunque yo no tenga nadita de ganas de hacer las tareas, las responsabilidades, no tenga fuerzas porque obviamente se siente un gran agotamiento, pero ahí voy haciéndolo, aunque sea despacio, ahí lo voy haciendo. La fortaleza también ayuda a vencer miedos para cumplir la misión que nos ha dado. Pueden surgir muchos miedos ante la ausencia del ser querido, pero bueno, con fe,
con esperanza, fortaleza, voy venciendo esos miedos un día a la vez, un momento a la vez. Entonces, como pueden ver, no es lo mismo ser fuerte a tener fortaleza. La fortaleza, aunque usted esté llorando, aunque usted tenga los ojitos llenos de lágrimas, pero usted va saliendo adelante con su vida, va haciendo las cositas, a pesar del dolor que ahí usted va atravesando, ahí usted está desarrollando la fortaleza. No es que yo me siento una superheroína y que no me pasa nada y que no me afecta nada, no, de eso no se trata. No, es aún con el corazoncito un poco golpeado por el dolor, pero voy adelante porque tengo claro, pues, hacia dónde voy o voy descubriendo. Entonces, bueno, vamos a ir entrando a otro tema. ¿Alguna pregunta de esta parte de la inteligencia emocional, la inteligencia moral o algún comentario que quieran hacer? Mucho gusto. Ahí con toda confianza. Bueno, ya saben que me pueden interrumpir cuando gusten cualquier pregunta, ¿verdad? Ahora yo les voy a preguntar a ustedes. ¿Cómo se imaginan ustedes? ¿Cómo se ve el dolor y la muerte desde la inteligencia espiritual? ¿Qué ideas se les ocurre desde el mundo espiritual, desde una perspectiva espiritual? ¿Cómo se puede ver el dolor? ¿Cómo se puede percibir o pensar? ¿Qué creen ustedes? Marcia, usted quiere hablar, ¿verdad? Ya, y sí, desde el plano de vista espiritual, uno lo toma como un don de Dios también. El sufrir es un don de Dios porque nos asemeja al Divino Maestro, a nuestro Señor padeció, murió y resucitó. Entonces, si llevamos de la mano del Señor ese duelo, suceden cosas maravillosas. Sí, pero no nos podemos ni imaginar. Sí. Perfecto. ¿Alguien más se quiera compartir? ¿Qué se le ocurre? ¿Cómo se puede ver el dolor y la muerte desde una perspectiva espiritual? Vamos a ver. Candy, ¿qué opina usted? Bueno, si usted quiere opinar, por supuesto, ¿verdad? Lo que no está por ahí. Bueno, vamos a continuar. Sí, estoy por acá, pero Ah, sí, la verdad no ok. sé ni qué decir. Yo Está nada bien, más Candy. escucho y escucho. Está bien, A Candy. veces como que me bloqueo y bueno, ya, Está bien, Candy. tantas cosas. Pero Yo sí lo... estaba. Gracias. No, está bien, Candy. Bueno, por eso esto queda grabado para ustedes y entonces después lo pueden escuchar porque tiene razón. A veces uno está con la mente muy cansada o como para poder pensar o así. Bueno, vamos a compartirles aquí, vamos a compartirles aquí esta imagen. Vean, la inteligencia espiritual, y de hecho tenemos un tema en YouTube que se llama Inteligencia Espiritual y Salud Mental, es todo un camino de ir conociendo, ir comprendiendo, ir construyendo una relación afectiva con Dios, ir aplicando las virtudes, un poco lo que hablábamos hace un momento, hasta ir llegando en esa unión plena con Dios. Cuando vivimos un duelo, cuando sufrimos por el fallecimiento de una persona, ¿verdad? Querida, amada, esto nos sacude a veces de una manera tal que nos hace replantearnos la percepción que hemos tenido sobre la fe, sobre Dios y sobre el mundo espiritual. Hay personas que en un primer momento la sacudida es tal que dicen, yo ya no creo en Dios, Dios no existe, es que si Dios existiera, esto no hubiera pasado, él o ella no hubiera muerto de esa manera. Es que, ¿cómo lo puede permitir? Es que, ¿por qué me hizo esto? ¿Por qué me trata así? Y es parte del dolor que se vive que sale ese enojo como parte de las etapas del duelo.
Pero cuando las aguas se calman un poco más y nuestra mente se aclara, esto también lo viven las personas que, por ejemplo, sufren pérdida de su salud, una experiencia como el cáncer, por ejemplo, viven también estas etapas. Ir acercándome a esta realidad de que mi vida es temporal aquí, entender que, o bueno, ir meditando de que nosotros no pertenecemos a esta dimensión material, nos toca pasar eh, de cancha, por decirlo de alguna manera, de dimensión, por decir de otra forma decirlo, nos toca emigrar hacia otro estado y no es aquí donde está nuestra permanencia. Entonces la muerte nos da una gran sacudida y estas experiencias pueden ser un gran maestro en ampliar nuestra perspectiva, en entender que todo pasa, en que lo material es temporal y que esa persona muy amada que ya no está aquí se ha transformado, ha trascendido, está con Dios, pensándolo con esperanza, ¿verdad? Por eso Él sabe las cosas. Entonces, ¿me puede esta experiencia motivar a yo querer conocer más sobre esta dinámica del mundo espiritual? Con la fe y la esperanza y el amor de llegar a reencontrarme con la persona, pero también este camino, digamos, al verlo de la inteligencia espiritual, me puede ayudar a replantearme y analizarme a mí misma, porque nos pasa con mucha frecuencia lo siguiente. Obviamente le damos mucha atención a eh, lo temporal, a lo que vivimos acá. Nos abruma muchas veces y nos roba mucha energía. Entonces, la vida espiritual, el mundo espiritual, como que lo vemos muy lejos. Este tipo de experiencia de perder un ser querido me puede llegar a replantearme cómo estoy viviendo yo. De pronto le di a esa persona un lugar demasiado grande, la puse en el centro de mi corazón. Y el punto es que el centro del corazón solo le pertenece a Dios. Debemos dárselo a Él. Aquí sí cabe muy bien el debería, o el debe. Debemos dárselo a Él. A Él le corresponde el centro del corazón. Es su trono. Pero lo que nos suele pasar, sin querer queriendo, como dice el chavo, de una forma muy inconsciente, ponemos en el centro del corazón a la pareja, al hijo, a la hija, al padre, a la madre, a los amigos también. Y cuando esa persona no está, porque es una persona finita, es temporal, me sacude de tal manera que entonces yo de pronto debo analizar y decir, bueno, ¿qué es lo que he estado yo haciendo? En este pequeño espacio quiero invitarlas a analizarse en ustedes cómo están caminando en el mundo espiritual. De pronto esta pérdida, obviamente, claro que va a doler, por supuesto, pero ¿qué te hace pensar en cuanto a cómo te ves vos en este plano del mundo espiritual? O sea, estás caminando para ir también hacia donde esa otra persona se adelantó. Esa no es frase cliché que dice, todo solo se nos ha adelantado. Sí, es cierto, se ha adelantado, o sea, fue primero que yo, pues yo soy la que todavía sigo aquí. Pero aquí donde abre la puerta a unas reflexiones más profundas que se pueden ir teniendo como vamos avanzando en el proceso, precisamente ya más en la etapa de aceptación, pero se los traigo a tema porque es importante revisar cómo lo estoy viviendo, qué estoy haciendo. Mi vida también es temporal, yo también me voy a morir, también dejaré todo. ¿Cómo preparo yo mi muerte de una forma consciente? Y eso no es, y cuidado con esto, ¿verdad? Aquí no estoy hablando ni de suicidio, ni de eutanasia, ni nada de eso, no, es
cuando Dios me llame, ¿verdad? Porque Él es el que decide, pero ¿cómo prepararme para estar lo más listo que se pueda para ese encuentro? Porque de que toca, toca. Pero ¿cómo lo puedo vivir? Una forma de vivirlo de una forma tranquila, serena, es buscando desarrollar mi vida espiritual, esa relación con Él, el conocerlo, y ir aprendiendo a amarlo cada vez más, servirlo. Y esta experiencia de esta pérdida, con el dolor que esto me implica, de pronto reconocer y decirle, Señor, me doy cuenta que la verdad es que yo le di a mi hijo, a mi pareja, a mi madre, a mi amiga, un lugar que en realidad te pertenecía a vos. Ayúdame a poner orden en mi corazón. Son aprendizajes valiosísimos que podemos ir conquistando a raíz de la pérdida de un ser querido, de su fallecimiento. Y a mirar cómo estoy viviendo yo, llevándome a una reflexión de lo que estoy haciendo. Es un tema muy profundo, pero la síntesis pequeñita que queremos dejar es, a través de esta experiencia del duelo, pon orden en tu corazón. Entrégale a Jesús el centro de tu corazón. Ponle atención a Él, a conocerlo. Hay libros preciosos como La imitación de Cristo que te pueden ayudar mucho en eso. Busca amarlo. Dirige más tu pensamiento hacia Él. Si usted solamente el hecho de que se dé la tarea de tratar de pensar más en Jesús que en el ser querido que usted perdió, solamente este pequeño, gran esfuerzo, porque claro que sería grande, puede transformar de una forma impresionante el proceso de lo que estás viviendo actualmente. Entonces te dejamos esta pequeña capsulita para que se enfoque ahí. Poner orden en mi corazón pensando más en Jesús, ir buscando conocerlo más, querer más a Jesús, comprender, poco a poco. ¿De acuerdo? Cualquier duda, como les dije, me indica. Hay una frase que les compartimos aquí de Santa Teresita del Niño Jesús, que viene al tema. Ella dice, comprendí que lo mejor que Jesús podía darnos era el sufrimiento, y no lo da más que a sus amigos predilectos. Yo sé que esta frase, escuchada así en medio de un gran dolor, es muy difícil de asimilar, pero lo que tendría que decirte es, mira, no desperdices este dolor. Su dolor unido a la pasión de Jesús son como monedas de oro y diamantes en el cielo. Y a través de estas monedas de oro y diamantes usted puede comprar gracias para muchas cosas. Desde gracias para la conversión de un alma, gracias para liberar almas del purgatorio, gracias para ayudar a algún sacerdote, gracias. En fin, el sufrimiento no es sin sentido. Usted puede darle un sentido si decide vivir este duelo de una forma proactiva, activa. Por tanto, que este dolor usted lo viva con esperanza, entregando a través de su oración el amor a la otra persona. Hay algo, una realidad que les comparto a las personas que viven en el proceso de duelo, y es que los lazos de amor son eternos. Ese amor que usted tuvo con la persona acá, la persona que parte, y luego yo reencontrarme con esa persona, ese amor se espiritualiza, se transforma y se hace más lindo, más hermoso, más perfecto. Entonces, que esa esperanza cale en su corazón para que le vaya ayudando a ir pasando este dolor con amor y con esperanza, no tanto con nostalgia, tanto de, obviamente la nostalgia se siente, se va a ir sintiendo, pero tratar de darle lugar
esperanza en los pensamientos. Importante. Y todo esto me va a ir ayudando a una reasignación de significados. Es reubicando las cosas. Aquí vamos a profundizar un poco en esta tarea que hablábamos, ¿no? De recolocar a la persona al nuevo significado, pero yo también necesito descubrirme aquí, más que nada esta parte viene a ser en yo crearme un nuevo significado, porque de pronto mi vida perdió significado a raíz de que ya no está la persona, porque yo vivía prácticamente para la otra persona. Y cuando se dan esas situaciones, pues el duelo se vive todavía con mucho más dolor. Pero aquí donde yo necesito darme el espacio y la oportunidad de darme yo un nuevo significado, de descubrir otra vez mi propio sentido, mi propio propósito de vida, porque yo sigo aquí todavía y tengo una misión que cumplir y tengo todavía una vida que vivir con la ayuda y la voluntad de Dios, ojalá. Entonces, necesito dar un nuevo sentido a mi vida. Y parte de ese redescubrir y recrear un nuevo significado, pues puedo honrar la memoria de esa persona que ha partido, agradeciendo lo que incorporando muchas cosas de lo que con esa persona en este nuevo y es un reencuentro personal, a reiniciar el camino. Y en ese reencuentro que voy viviendo poco a poco, porque esto no es automático, lo voy viviendo poco a poco, voy reflexionando, voy redescubriendo de pronto cualidades, habilidades nuevas que he adquirido a raíz de toda esa experiencia. Y me da una mirada diferente de mí mismo, de mí misma. De pronto he descubierto que una gran fortaleza y que en mí hay una gran fortaleza para seguir adelante en la vida. Entonces me miro de una forma distinta, porque a veces nosotros no somos todo como somos. Entonces necesitamos, bueno, a través de estas experiencias aprendemos mucho de nosotros mismos y nos podemos reencontrar de una forma personal y vernos de una forma distinta. Esto va dándonos a una reconstrucción vital. ¿Qué quiere decir esto? Como si fueran las piezas de, o como si fuera un rompecabezas, voy armando otra vez esta vida que se me ha perdido de alguna manera, que es esta vida mía, pedazos, casi literalmente ante la pérdida de la persona. Así que poco a poco voy reconstruyendo mi vida, creándome situaciones, voy cambiando actitudes que necesito para poder seguir mi vida, seguir el camino y abrirme a nuevas opciones, abrirme a nuevas etapas de la vida que van a también tener su belleza y que de pronto puedo valorar más a las personas que todavía están ahí a mi alrededor, valorarlas más, compartir, servirlas más. Poco a poco se va logrando. ¿Qué enseñanzas puedes sacar de la pérdida que has vivido? Es una pregunta que les dejo ahí y que se va descubriendo poco a poco. Algunos elementos que hemos tomado, que me he comentado, les puede servir a meditarlo, por ejemplo, la inteligencia moral, la inteligencia espiritual, y ahí pueden a pronto reflexionar un poco más y bueno, de estas inteligencias que he aprendido y qué enseñanzas puedo sacar, de qué me he dado cuenta. Entonces, ahí se las dejo porque son respuestas muy, muy personales. Entonces, vean, voy a mandarlas a reunión en grupo para que otra vez
vayan a arreglar el mundo, esta vez para sacar conclusiones de lo que he conversado. Bueno, me gustaría que una o dos personas puedan compartir, ¿no? ¿Qué conclusiones sacan de lo que hemos comentado? Y vamos igual a darnos unos 15 minutitos. eh, a hacer una sola sala para que puedan ustedes todas juntas, 15 minutos y abriendo para que puedan aceptar la nueva sala y puedan incorporarse. Muy bien, muy bien. Bueno, las escucho. Cuéntenme, ¿qué conclusiones se llevan? ¿Qué han compartido? Yo no las dejé hablar, ¿verdad? Solo yo hablé. Qué bueno, fuiste escuchada. Ok, muy bien. Está bien. Bueno, Candy, entonces le damos la palabra a usted. Ay, a mí, no, primero a ellas. Bueno, Elena, comenta vos primero, a ver. Les invito a activar la cámara. Está bonito así. Hacemos así. Ya, y es duro pasar por las etapas de duelo, es muy duro. Y tratar de convertir el amor, ¿verdad? El dolor en amor. Primero hay que pasar y subir y bajar en tantos sentimientos como emociones. Y la adaptación es un proceso que hay que hacerlo como lo explicó usted hace un momento, con esa fortaleza Sí, que solo a veces Dios lo da y el amor que uno sembró también. sí, exactamente. Muy bien dicho, Elena. Muchas gracias. Marcia, ¿qué dices vos? ¿Qué te ha hecho pensar? No, bendito sea Dios que nos permite pasar por todo. Cada etapa tiene su encanto, Sí, sí, Nancy, aunque todos pasamos por todas, pero también tiene su interés, ¿verdad? Pero lo más importante es que Dios guerrea esas batallas con nosotros. No, sí. que estoy sola, ahí es cuando se da uno cuenta que Dios está más cerca de lo que uno piensa. Ujú. Ay, la Claro. inteligencia espiritual viene a ser muy importante, donde yo me abro a esta realidad, ¿verdad? Ajá. Muchas Su- gracias, Marcia. Ahora sí, Cani, le toca a usted. Ahora me toca a mí. Sí. Eh, ¿Qué te llevas? eh, yo me llevo, la verdad, una enseñanza que yo estoy bueno, en todo, no sé, yo siento que como que me devuelvo, vengo, voy, estoy bien y hoy me ha ayudado mucho bueno, ¿qué le explico? A seguir adelante, pedirle mucho a Dios, que Él es ¿verdad? Ujú. Eh, las compañeras me enseñaron de verdad hoy, Elena y, ¿cómo se llama? sea, Eh, que Marcia, me, Marcia, no, Marcia, ah, Marcia. sí, sí, me dijeron unas cosas tan lindas que de verdad, unas palabras, unas palabras muy lindas que las van a quedar aquí de verdad. Qué bueno. Y las voy también a aplicar, las voy a aplicar porque, como me decía Elena, que cuando voy a la playa, mi hijo le gustaba ir a la playa, y sí, yo voy a la playa, pero me dijo, lleve un globito así, así, del color y suéltelo. Marcia también me dijo de que ir a la playa, que con el nombre, quemar y todo eso. Y mira, y me dijo tanto que le gusta la playa y nunca pensé nada de eso. Sí voy, porque a él le encantaba. Y mi Sí, mamá también, ¿verdad? Pero mi hijo más. Entonces, de verdad, llevo muy lindo. Y todo lo que dijo usted, demasiado, demasiado bonito, me encantó, bueno, me me alegro llenó, mucho, Candy. sí, la verdad. Bueno, y me alegro mucho y que pudiste darte este tiempito, ¿verdad? Todo esto va sumando, va contribuyendo a este proceso. Bueno, pues
De mi parte, les agradezco muchísimo la participación. De veras de que ha sido para mí todo un honor estar con ustedes. Hay algunas personas que entraron, salieron, se les cayó la conexión y así, pero bueno, eh, Mm, va a ser útil la grabación para que luego puedan escuchar y la parte que no pudieron estar. Obviamente, pues, la parte enriquecedora de conversar entre ustedes, pues esa parte es única, ¿verdad? Que ya hay, ¿verdad? Eso es lo lindo. Ahora, por ejemplo, Candy se lleva ese compartir tan lindo que ustedes tuvieron y eso es una riqueza que es invaluable, ¿no? Y todo eso va ayudando, vamos ayudando unos a otros a pasar por estos duelos que obviamente pues cuesta, claro que cuesta. Entonces, de mi parte, de verdad, muchísimas gracias. Ahí les voy a estar, bueno, tengo que editar este video con un programa especial que tengo por ahí y lo voy a estar editando en el transcurso de la otra semana y les envío los materiales también adicionales a lo que ya van a tener ustedes copia de la presentación y otros materiales que hemos estado trabajando que les puedan ayudar a ustedes en su proceso de manejo de duelo. ¿De acuerdo? sí, Y Gracias. Marce, sí, sí. Vieras de que algo que yo me amparo mucho para el duelo es cuando un ser querido falta y yo amo mucho a Jesús y a la Virgen, ellos vienen y ocupan el lugar sí, de esa persona en mi corazón, entonces ellos me lo confortan a uno. esa es una de las mejores maneras y que ayuda muchísimo, de veras, a sobrellevar el duelo de una manera mucho más sana y más pronto pasarlo. El duelo es una etapa dura, pero pasa. Sí. Aunque pareciera eterno, pero sí pasa, pasa. El corazoncito sin cicatrices, claro que queda con cicatrices, Sí, claro. pero se sale adelante con nuevos aprendizajes, nuevas virtudes y nuevas habilidades. Así que a seguir adelante y que bueno, Dios nos siga ayudando a cada uno en la experiencia que les va tocando vivir, con esperanza, con amor y de su mano, pues lo vamos a ir logrando. ¿De acuerdo? Gracias. Muchas gracias por todo y un gusto conocerlas. Dios las bendiga. Igual. Que pasen buenas Amén. noches. Bueno, Descansen. Buenas chao. noches. Ok, hasta Buenas luego. noches. Buenas noches. Santa y bendecida noche. Bastante bendecida Amén. noche, Marta. Sí.